Padre, en esta hora te damos gracias porque tú has sido muy bueno, Señor, con nosotros. Si hoy podemos estar en tu casa, Padre, es porque tú a lo largo de esta semana fuiste bueno, Señor. Gracias porque nos cuidaste, nos guardaste, Señor, y nos permitiste hoy poder llegar hasta tu casa, Padre eterno. Gracias por ese amor tan grande que nos cubre y que nos rodea siempre, Señor. Hoy, Padre bendito, te damos gracias porque pudimos alabarte y bendecirte a través de la alabanza y la adoración, pero se llegó el momento, Padre, de escuchar tu hermosa palabra, Señor. Y hoy queremos poner todos nuestros sentidos, Padre, activos para escuchar tu palabra. Hoy queremos, Padre bendito, tener un espíritu enseñable para recibir de ti tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, quita todo estorbo, Señor. Todo lo que el enemigo quiera levantar en contra, Padre bendito, para que esta enseñanza no sea recibida en el corazón de alguno de tus hijos, Señor, llévatelo, Padre, en el nombre de Jesús. Y permítenos, Padre, poder comprender tus escrituras, Señor, y poder saber qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy, Padre eterno. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor, y te pedimos que encapsules este lugar, Señor Jesucristo, y que podamos ser entendidos en tu palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo estamos? ¿Vienen dormidos, despiertos? ¿Despiertos? ¿Muy despiertos o más o menos? ¿Muy despiertos? Amén. Yo estoy muy agradecida con Dios por nuevamente estar aquí al frente y poder compartirles. Hoy vamos a tener la segunda parte y final de la enseñanza que dimos el domingo pasado. Y la enseñanza se llama 3 propósitos de un maestro. Amén. ¿Recuerdan algo de lo que vimos o ya se nos olvidó? ¿Ya se nos olvidó? ¿No? Miren, quiero que todos los que ya están siendo o llevando un discipulado, que son los maestros, pongan demasiada atención porque esto es para ustedes. Y usted que es discípulo, también ponga atención porque un día le va a tocar ser maestro, porque para eso Dios nos ha levantado. Amén. Y vamos a dar un contexto de la enseñanza, lo que ya vimos el domingo pasado, para tener la segunda parte, porque si no va a decir, no me acuerdo lo que dijo y ahora pues no le hallo el hilo. ¿Sí? Amén. Y empezamos la enseñanza en Mateo 28:19, ¿lo recuerda? Que es el versículo de, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vimos que esta es la encomienda que nos da Jesús a todos, pero que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Usted y yo somos discípulos y les está diciendo, por tanto, vayan y hagan discípulos. Les está diciendo, sean maestros. Y luego esos discípulos que ustedes van a levantar, van a ser maestros y esto va a crecer. Cuando escuchábamos ahorita el canto de la ola, yo decía, Señor, este canto de la ola yo lo asemejo, Padre, a este versículo. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Dice, nunca parará la ola. Si tú te levantas como maestro y levantas un discípulo y tu discípulo se levanta como maestro y levanta otro discípulo, nunca va a parar y va a ser el avivamiento que va a venir por todo el mundo. Entonces dije, Señor, wow, yo creo que hasta en los cantos tú nos estás hablando, Señor. Hasta en un canto tú nos estás hablando de lo que quieres hacer y de cómo te quieres manifestar. ¿Y sabe qué? Que Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es la encomienda que tú y yo tenemos por hacer. Tenemos que levantarnos como maestros, como discípulos y aprender de esto para llevar su palabra a alguien más. Amén. Y en el libro de Juan 17:12... Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vimos este versículo y nos está diciendo que Jesús es cuando Jesús está orando a Dios por sus discípulos. Y les dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Vimos que la palabra guardar tiene un significado, ¿lo recuerdan? ¿Qué es? Vigilar y cuidar de ellos hasta que cumplan su propósito, ¿verdad que sí? Hasta que se desarrollen. Bueno, dice, a los que me diste, yo los cuidé y los vigilé hasta que cumplieron el propósito y se desarrollaron. Porque sí o no, esos 11 discípulos cumplieron el propósito y se desarrollaron.
Bueno, Jesús le está diciendo al Padre, todos los que me diste yo los guardé. En tu nombre, Señor, yo los cuidé. Fui vigilante de ellos y logré que se desarrollaran. Y maestros, pongan atención, eso es lo que tú tienes que hacer con tus discípulos. Tú tienes que estarle orando a Dios por los discípulos que ya tienes a tu cargo, porque tú tienes que vigilar por ellos y guardarlos en el nombre de Jesús para que ninguno desista o se salga del discipulado. Amén. Porque esa es la labor de un maestro. Entonces dice Jesús, a todos los que me diste yo los guardé, yo los cuidé para que cumplieran el propósito y se desarrollaran. Pero dice en la parte final, dice, excepto uno, el hijo de perdición, pero es para que se cumpliesen las escrituras. ¿Quién fue ese uno? Judas. Y escrito estaba que tenía que ser así para que se cumpliese, ¿sí o no? Bueno, de esos 12 discípulos que tuvo Jesús, uno le traicionó y ese fue Judas. En Mateo 13:31, Mateo no, Juan 13:31, Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Dice que ahora es glorificado. Primero tuvo que salir Judas para que se quedaran los 11 discípulos fieles y ahora sí fuera glorificado el Padre. Y vemos que en el libro de Juan 15:8 dice que cómo se glorifica el Padre. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vas a llevar fruto? Siendo discípulo, porque recuerda que vimos una primera diapositiva, si me la ponen, y habla acerca de esto. Primero eres una semilla que va a pasar a ser un árbol y después de árbol va a darle el fruto. Pero esto lleva un proceso de años, esto no es rápido. Y explicábamos aquí que tú y yo tenemos que entender y no frustrarnos porque rápido no estamos comprendiendo las escrituras, sino que tenemos que entender que este es un proceso, que no es de la noche a la mañana que vas a decir, es que ya leí las escrituras y ya las comprendí. ¿Cuánto tiempo tardamos en entender el versículo que nos dijo Emiliano, Mateo 6:33? Mucho, ¿verdad que sí? Bueno, los discípulos pasaron 3 años con Jesús siendo enseñados por ellos. ¿Y sabes hasta cuándo Jesús les abrió el entendimiento? Lo vamos a ver en el libro de Juan 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Les dijo, miren, todo el tiempo yo les estuve hablando por parábolas, todo el tiempo les estuve hablando en alegorías, pero ya llegó el tiempo de que yo les voy a hablar claramente. Aquí les estaba diciendo, ya no hay necesidad de parábolas, ya está la voz con ustedes. La hora llegó a los discípulos y les estaba diciendo Jesús, ya llegó el tiempo de que tengan mi voz, claramente van a entender todo, pero llevó un proceso de años. Esto fue al último. Estos versículos de Juan 13 al 16 son las últimas enseñanzas que Jesús da a sus discípulos. En el 17 ya Jesús ora por sus discípulos, en el 18 empieza donde Jesús ya es apresado y en el 19 ya se cuenta toda la demás historia. Pero ¿sabe qué? Pasó mucho tiempo para que los discípulos empezaran a tener ya la voz de Dios clara. Al principio solamente tenían destellos, pequeñas revelaciones. Después, cuando ya les dijo Jesús, como dice este versículo, que era la hora cuando viene, que ya no les hablará por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, les está diciendo, esto ya no es así, ya viene el tiempo en que ustedes claramente escucharán mi voz. Se les será abierto el oído y el entendimiento. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, vemos que Jesús les da las últimas enseñanzas, ora por ellas y les da a entender a los discípulos que todo en el comienzo que ellos estuvieron con Jesús, cuando todavía no tenían el entendimiento, sino solamente destellos, que esa es la primera fase que todo discípulo tiene que pasar, las parábolas y las alegorías.
Amén. Y les platicaba yo que si usted ha tenido un sueño y dice, ¿sabe qué? Tuve este sueño y no le entiendo. Y es que, ¿qué quiere decir? Mira, es que ahí Dios te está hablando a través de parábolas y de alegorías. Es la primera fase del discípulo. Se va a llegar el día en que tú ya creciste como un árbol y vas a tener un sueño y tú misma lo vas a descifrar. Tú mismo vas a tener la interpretación de ese sueño. Amén. Porque esto es lo que les pasó a los discípulos después. Vemos cómo en todo Dios se va manifestando. Vimos que Dios quiere levantar una iglesia sabia y una iglesia entendida, y que para que tengamos la sabiduría y la inteligencia tenemos que tener activo nuestro oído y tenemos que estar apercibidos de lo que Dios quiere hablar. Que en Dios existen cosas que Él nos quiere revelar como secretos y misterios. Amós 3:7 dice que hay secretos que Él revelará a sus siervos los profetas, y Primera de Corintios 4:1 dice que Él entrega misterios. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que estar luchando todos los días por tener esos misterios. Todos los días tenemos que estar trabajando porque los secretos y los misterios se nos sean revelados. ¿Recuerdas que también tomamos el ejemplo de Pedro cuando Pedro les dijo que en breve iba a abandonar su cuerpo porque el Señor Jesucristo se lo había revelado? Y a ese tipo de secretos y de misterios nosotros queremos llegar, ¿o no? Que Dios nos pueda revelar todo, que su voz sea tan audible, tan clara, que podamos comprender y entender lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, entonces vimos también más adelante una segunda diapositiva, porque todo el pueblo de Dios siempre ha tenido un problema desde un principio, desde los tiempos en que empezó Israel como pueblo escogido. Vimos que siempre ha habido problemas en el pueblo de Dios, y es que no sabe obedecer la voz de Dios, que no sabe escuchar, y todo eso nos lleva a tener una confusión y a que la afrenta nos cubra, a siempre sentirnos que no podemos, a siempre estar confundidos, a siempre tener pensamientos dispersos, a no tener una mente clara en nosotros de qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar la voz de Dios, pero ¿saben qué? Porque aunque la escuchemos, no la obedecemos. ¿Cuántos de aquí hemos pedido a Dios que nos hable? ¿Y Dios te ha hablado y has obedecido lo que Él te ha dicho? ¿Verdad que ahí es donde batallamos? Que Dios nos puede decir muchas veces, hasta en lo más mínimo, vas a ir y vas a buscar a tal persona que te falló, que te lastimó, y le vas a pedir perdón. Y tú lo primero que dices, ¿pero por qué voy a ir si yo no hice nada? Que me pida perdón el que me dañó, ¿sí o no? Entonces, ese es el mayor problema que tiene el pueblo de Dios, que aunque tengamos la voz, no la queremos obedecer. Y Dios nos quiere dar su voz para que sea obedecida. Si no, imagínate, ¿verdad que a uno como papá a veces le decimos a nuestros hijos, es que te estoy mandando y te entra por uno y te sale por el otro, ¿sí o no? ¿Y cómo nos enojamos los papás? Imagínense cómo se enoja Dios porque nos está dando una instrucción y nosotros no obedecemos. El simple hecho de tener los mandamientos y no guardarlos y ponerlos por obra ya es una rebelión contra Dios, ya es no escuchar su voz, porque escrito está. Y sabemos que toda la palabra fue inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué no la cumplimos? Porque eso es algo que tiene el pueblo de Dios, que se le dificulta mucho obedecerlo, mucho. Y desde un principio, Israel, ¿por qué duró tantos años en el desierto? Por no escuchar la voz de Dios, por siempre querer hacer todo a como Él quería. Porque si tenía hambre, porque si caminaba mucho, porque si ya no había ajos y cebollas, porque si ya no tenían carne, porque si vivían mejor siendo esclavos. Así somos los hijos de Dios, siempre tenemos un pero, y siempre buscamos un pero para no escuchar la voz de Dios. Cuando vimos en Jeremías 29:11, el versículo que acaban de leer, que dice que todos los planes que Él tiene para nosotros son de bien, para llevarnos a un fin de esperanza. Entonces, ¿por qué desconfiamos de lo que Dios nos está dando por instrucción y no obedecemos a su voz? Entonces quiere decir que hay algo que está operando para que nosotros no querramos seguir esa instrucción. Amén. Cuando instrucciones de Dios tenemos todos los días. ¿Cuántas veces has sentido de parte de Dios ayunar o orar alguna hora o algún cierto tiempo y dices, al rato lo hago, o mañana? Todos hemos sentido aquí la necesidad un día de ayunar, ¿sí o no? ¿Y lo hemos hecho? ¿Verdad que decimos después? Es una instrucción, no estamos obedeciendo a la voz de Dios.
Y a veces decimos, a mí Dios no me habla. Mira, si Dios te está hablando en lo más mínimo y te está diciendo, ayúname este tiempo porque tú le oras, Señor, tengo este problema, ayúdame. Y Dios te está diciendo, bueno, en ayuno y oración ese problema va a salir. Ay, pero luego ayuno porque mañana es domingo de menudo. O el lunes me voy a las gorditas. O el martes tengo comida con las amigas. No, ¿cómo voy a ayunar? Y no obedeciste la voz de Dios. Y luego tú mismo o nosotros mismos decimos, Dios no me habla. Cuando la voz de Dios está, pero nosotros la hicimos a un lado. ¿Sí o no? Entonces nosotros no digamos que Dios no nos habla, porque Dios sí nos habla. En todo Dios nos habla. A veces decimos, es que tuve un pensamiento o tuve un sentir. ¿Crees que ese pensamiento vino de ti? Es que es Dios que te lo está poniendo que hagas algo. Tuve el sentir de ir a visitar a mi hermano que no ha venido a la iglesia. Ah, bueno, pues te lo está poniendo Dios. ¿Y lo hiciste? No, no lo hice, dije que después iba. Pues ahí está, que no escuchaste a la voz de Dios. Entonces, en todo eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque es un problema que los hijos de Dios venimos acarreando por todo el tiempo, que no sabemos escuchar la voz de Dios, y otra que aunque la escuchemos, no obedecemos. Y eso tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí vemos una instrucción que está dando Dios al pueblo de Israel y les está diciendo, guardadlos, los mandamientos, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Quién de aquí no ha pedido inteligencia y sabiduría a Dios? Y le ha dicho, Señor, hazme más sabio, necesito sabiduría para salir del problema, necesito ser más inteligente aún en mi trabajo, necesito. Y bueno, pues Dios te está diciendo, tu sabiduría y tu inteligencia está en guardar mis mandamientos y en ponerlos por obra. Amén. ¿Y lo hacemos? ¿Verdad que queremos que Dios venga con la varita mágica y nos toque y diga, tienes la sabiduría, y de mañana ya levantarnos con un cerebrote siendo bien sabios? Y no es así. ¿Sabe qué? Que todo en las cosas de Dios, todo tiene un esfuerzo y un trabajo. Ese esfuerzo y es trabajo, todo implica eso. No es de la noche a la mañana, y tenemos que disponernos nosotros para que las cosas pasen. Dice, para que seáis ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande sea esta. Tú y yo somos una nación, pero depende de nosotros qué nación queremos ser, si una pequeña o una nación grande. Una nación grande es la que tiene la sabiduría y el entendimiento, la que guarda y pone por obra sus mandamientos. Una nación pequeña es la que le entran los mandamientos por aquí y le salen por acá y nunca pone por obra nada. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar revisando en nuestras vidas todos los días, porque puedes decir, ay, pero repiten mucho los mandamientos y ponerlos por obra y repiten mucho. Sí, porque es lo que más se nos dificulta. ¿Te has dado cuenta de eso? Que se nos dificulta mucho seguir las instrucciones de Dios. Y que hasta podemos justificarnos y decir, ay, que el cabo es poquito, ay, no le hago daño a nadie. ¿Cuántos de aquí hemos dicho, yo soy bueno, no le hago daño a nadie? Pero ¿cuántos pensamientos malos tenemos en el día? ¿Te has puesto a pensar eso? A veces con el pensamiento destruimos la vida de otra persona, ¿o no es cierto? Porque si le damos rienda suelta a la cabeza, a la mente, esta se va. Y a veces no decimos con nuestra boca lo malo, pero ¿qué tal la mente ya lo dijo? Entonces tenemos que ser entendidos y sabios y poner por obra los mandamientos, aunque nos cueste, y cada día esforzarnos en lograrlo, porque eso es ser un discípulo. El discípulo se pone disciplinas que pueda lograr y que le hagan formarse, que realmente tenga una formación. Amén. Entonces, vimos Génesis 1:1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y
y que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y vimos que esa es la condición que tenemos nosotros, y que desde un principio lo que Dios ha querido hacer es restaurar y poner orden, ¿sí o no? Porque con su sola voz dijo que que se separe el cielo de la tierra, que se haga esto, y fue su voz la que lo logró. Entonces, la voz de Dios es lo importante. Cuando nosotros entramos a un discipulado, cuando nosotros empezamos a buscar la sabiduría de Dios, lo que estamos haciendo es buscando su voz. Amén, porque ese es el primer punto o primer propósito de un maestro, el hacer que sus discípulos escuchen la voz de Dios. Amén. Ese es el primer punto, y fue el primer punto que vimos la semana pasada, y nos quedamos en el segundo. ¿Hasta ahí todo bien? En el libro de Juan 16, 25 y 26 vimos cómo los discípulos tenían destellos, pero después Dios les dijo, les voy a dar la voz para que ya claramente tengan todo. En el libro de Juan 16, 28, 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Aquí ya tenían completamente abierto el entendimiento los discípulos. Aquí ya entendían todo lo que Jesús les estaba hablando. Ya no había alegorías, ya no había parábolas, ya tenían el entendimiento. ¿En el que sigue? Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. ¿El que sigue? Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Después de cuánto tiempo empezaron a creer los discípulos? ¿Te fijas cómo de un versículo primero le dicen, ya no hablas en parábolas, ahora te hablamos claramente, ahora entendemos que tú lo sabes todo, que nadie te tiene que decir nada porque tú vienes del Padre? Y en el siguiente Jesús le responde, ¿hasta ahora creéis? Y nosotros a veces así somos, que tenemos que ver manifiestas tantas cosas para nosotros poder creer, ¿sí o no? Bueno, pues en estos versículos, todas estas enseñanzas nos traen como aprendizaje que en las cosas de Dios es creer, solamente creer, aunque las cosas no se vean. El punto número 2, el propósito número 2 de un discípulo, de un maestro, es ayudarle a vencer los 7 juicios. Ayudarle a vencer 7 juicios. El primero es ayudarlo a escuchar la voz de Dios. El segundo es ayudarlo a vencer los 7 juicios. Juan 16, 32. El 32, por favor. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús les está diciendo, la hora ya viene. Y ya se está cumpliendo, en que seréis esparcidos. ¿Para ti qué significa la palabra esparcidos? Separados, dispersados, ¿qué más? Y les está diciendo Jesús, miren, ya se llegó la hora en que ustedes van a ser dispersados, que van a ser separados, que van a ser divididos, unos por un lado, otros por otro, y llegó la hora, dice, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Quién fue el que negó a Jesucristo? Pedro. Fue Pedro. Vamos a ir a Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí vemos cómo en la otra dice que serán esparcidos y aquí dispersados. Pero fíjate, este versículo dice, levántate, oh espada. La palabra espada significa juicio. Levántate, juicio contra el pastor. ¿Quién crees que está hablando cuando decimos el pastor? Si lo enlazamos con Juan 16, 32. Con Jesús, ¿sí? Y le dice, levántate, juicio contra Jesús y contra el hombre compañero mío. ¿Quién crees que era el hombre compañero de Jesús?
los 12 discípulos. Levántate juicio contra Jesús y contra los 12 discípulos, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí les está diciendo que se iba a levantar juicio. Que se iba a levantar juicio contra el pastor. Jesús iba a ser crucificado, ¿sí o no? Y verdad que Pedro lo negó. Pero ¿sabes qué? No solamente Pedro, todos negaron a Jesús. Pedro sí, porque dice que escrito está que le dijo 3 veces, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Pero los discípulos también se unieron a Pedro y lo negaron a Jesús. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. ¿Lo negaron, sí o no? Entonces no solamente fue Pedro, y dice que todas las ovejas iban a ser dispersadas y esparcidas, y eso se tenía que cumplir porque así está escrito. Y vemos cómo se levanta juicio contra Jesús, contra sus discípulos. Pero ¿por qué se levantó la espada? ¿Por qué se tenía que levantar la espada en contra de ellos? Génesis 3:14. Y esto viene desde un principio, y esto es para todos nosotros, desde el principio que creó Dios los cielos y la tierra, hasta el día de hoy. Esto viene a ser por qué se levanta espada o juicio en contra de nosotros. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Por qué le estaba diciendo Dios esto a la serpiente? ¿Qué había hecho la serpiente? Había engañado a Eva. ¿Sí o no le dijo que comiera del árbol y que iba a ser igual que Dios? Y ¿sabes qué? Que muchos se han querido levantar y han dicho que son el Mesías. ¿Sí te has dado cuenta? Cómo la serpiente engaña, porque dice, no, que ya apareció el Mesías por allá, y dice, no, yo soy Jesucristo. Y hasta mujeres se han levantado a decir eso. Pero ¿sabes qué? Desde entonces, desde que Dios creó los cielos y la tierra, hizo a Adán y Eva pecó y comió de esa manzana y le dio a Adán para que comiera, y Adán comió, dice que se levantó juicio, y se levantó juicio contra la serpiente por engañar a Eva. ¿El que sigue? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿El que sigue? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y este es el juicio contra la mujer. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy pasa esto. ¿Hay dolor cuando estás preñada? ¿Cuando das a luz? ¿Sí o no? Hasta el día de hoy hay juicio por el pecado que cometió Eva. ¿Y el que sigue? Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy hay juicio. ¿Por qué se levantaba la espada? Porque desde un principio Eva pecó y por consecuencia Adán. Y los juicios siguen, ¿sabes? Y los juicios siguen. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que dio a partir de Adán y de Eva, que pecaron y que hicieron todo esto, hay un juicio en nosotros como mujeres y como hombres. Por eso nos cuesta más el trabajar y el esforzarnos. ¿Sí te has dado cuenta? Y ves que pasa el tiempo, y entre más pasa el tiempo, más cuesta ganarse el dinero, más cuesta llevar un poquito más de dinero a la casa, porque hay juicios que se levantaron en contra. Amén. Génesis 1:19. No es ese. Y bueno, ese me lo paso. Dice que todos nosotros, por cuanto somos hijos venimos de descendencia de Adán y de Eva, vamos a tener juicios por el pecado, y cada día de nuestra vida va a haber juicios que se levanten en contra de nosotros. Por eso un maestro, cuando empieza con un discipulado, ayuda a sus discípulos a escuchar la voz, número 1, y segundo, a vencer estos juicios que se levantan en contra de nosotros. Y son tantos los juicios que se levantan, porque dice que cuando Eva comió del fruto y Adán comió del fruto, dice que les fueron abiertos
abierto sus ojos, pero no los ojos los que nosotros deseamos que Dios nos abra, los ojos espirituales, sino los ojos del conocimiento humano. Y a partir de ahí, Adán y Eva empezaron a formar hijos y la genética y la generación que hasta el día de hoy está, que se tiene que esforzar demasiado por todo. Que se tiene que esforzar, y desde ahí viene el pecado una y otra vez, y nosotros venimos pagándolo y traemos como consecuencia esto. En Romanos 8:35 vamos a ver cuáles son los juicios que se levantan. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos juicios hay? 7. Y dice que por todos estos vamos a pasar. Y eso está en forma de pregunta. ¿Qué de esto nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Estos son los 7 juicios que se levantan en contra de nosotros por el pecado que nosotros cometemos hasta el día de hoy. ¿Es la última diapositiva, Cami? Tribulación. ¿Quién de aquí no ha pasado tribulación? Que diga, yo he vivido bien a gusto, todo color de rosa, todo me sale de maravilla, todo me va bien. ¿Sabe que tribulación significa tiempo de sufrimiento? ¿Todos hemos sufrido aquí por algo? Tribulación también significa desgracia, dificultad o desdicha. Y todos hemos pasado por esto. La Biblia habla más de 200 veces esta palabra, tribulación. Y yo creo que todos aquí hemos pasado situaciones de dolor, que nos ha dolido, pero con todo. El segundo punto es la angustia. Y angustia es dolor o sufrimiento insoportable del alma. ¿Alguien ha dicho aquí, me ha dolido hasta el alma? Yo créame que sí. Mande. Dolor o sufrimiento insoportable del alma. Job 19:2. Y cuando nosotros decimos, es que me duele hasta el alma, y tú dices, pero ¿dónde está el alma? Pero no sabes dónde está, pero tú sientes que te duele hasta el alma, ¿sí o no? Y Job dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Porque el alma se angustia, el alma se aflige, el alma se entristece. Es ahí donde están todas nuestras emociones. ¿Hemos pasado angustia, sí o no? Es un juicio por pecado. Persecución. Persecución quiere decir maltrato u hostigamiento. Y puede ser leve como una burla o grave como tortura o asesinato. Una persecución, maltrato u hostigamiento, puede ser leve o grave. Y aquí en persecución pueden entrar muchas formas. Hasta cuando un niño le hacen bullying en la escuela, es un tipo de persecución. Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pablo y Bernabé, al andar compartiendo la palabra por donde quiera que iban, sufrían de persecución. Mismo Jesús con sus discípulos, aún de lugares donde acudían, la gente los sacaba a pedradas, sufrían persecución. Nosotros yo creo que también hemos pasado persecución, ¿o no? De algún lado donde no nos ven bien cuando llevas la palabra, cuando le has dicho a alguien, ¿sabes qué? Quiero compartirte, y te dicen, no, ¿sabes qué? No quiero nada, hasta te cierran la puerta y vete rápido.
Y yo a veces le dices a una persona, es que queremos orar por ti. No, no necesito oración. Yo creo que todos necesitamos oración, ¿sí o no? Pero bueno, el enemigo se levanta hasta en esa forma. Hambre. Y en hambre puede ser hambre tanto física como espiritual. Pero aquí este tipo de juicio se está refiriendo más al hambre espiritual. Es falta de alimento y la necesidad de Dios. ¿Has sentido tú realmente la necesidad de Dios? ¿Verdad que si pasamos tribulación, angustia, persecución, llegamos a este punto, es cuando más sientes la necesidad de Dios y es cuando más clamas y le dices, Dios, te necesito, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué yo he pasado tribulación? ¿Por qué está angustiada mi alma? ¿Por qué me siento perseguido, Señor? ¿Y dónde estás tú? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no siento que estés conmigo? ¿Verdad que sí pasa eso? Y sabes que el hambre se refiere a eso, a tener la necesidad de nosotros de su palabra. ¿Te ha tocado que te sientes triste, que te sientes muy mal porque estás pasando una situación muy fuerte y corres a leer la palabra o se te viene un versículo a la mente porque Dios te lo está poniendo, inmediatamente que lo lees o que lo recuerdas o meditas, viene la paz a ti? Es que ahí se está manifestando el hambre de la palabra en tu vida. Hay un hambre de parte de Dios en ti. Y sabes que esa hambre, así como nosotros, nuestro cuerpo se alimenta de 3, 4, 5 comidas al día, no sé cuántas veces, así se quiere alimentar nuestro espíritu. ¿Verdad que podemos tener horarios para comer en el día? Y dices, a las 8 de la mañana el almuerzo ya tiene que estar, a la 1 la comida y a más tardar las 9 la cena. ¿Por qué no ponemos horarios así nosotros para estar con Dios, para alimentar nuestro espíritu? Porque el hambre espiritual es la necesidad de Dios. ¿Sabes por qué a veces pasamos tanta tribulación, tantas luchas, tantas angustias, tanta persecución? Porque no tenemos esa hambre en nosotros. Porque no estamos saciando al espíritu. Porque créeme, yo me he sentido muy mal con toda esta situación que estamos viviendo en casa. Y yo le he dicho a Dios, pero ¿por qué me siento así? Porque no corres a donde tienes que correr y es primero conmigo. Uno tiene que correr a los pies de Cristo ante toda situación. Y yo muchas veces, y hace ratito cuando nos postrábamos, yo le decía a Dios, muchas veces le he dicho a mis hermanas, saben que yo ya no puedo más. Yo siento que ya no puedo. Y hoy el Señor me confrontaba y me decía, pero ¿por qué no puedes si yo estoy contigo? ¿Por qué tantas veces dices que no puedes si yo estoy contigo? Y le dije, Señor, perdóname, Señor, porque yo he estado pensando en mí, en lo que yo puedo humanamente, Señor, pero ¿dónde te estoy dejando a ti? Y créanme que cuando yo digo esta enseñanza o les comparto esta enseñanza, Dios me habla a mí y también a mí me está exhortando de cosas que me han faltado hacer. ¿Por qué he pasado por tanta tribulación en estos días? ¿Por qué no he estado en paz? Pues ¿sabes por qué? Porque no he saciado el hambre del Espíritu, por eso. Porque no he saciado el hambre del Espíritu, porque el Espíritu clama que tiene necesidad de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? No, pues me voy a distraer con aquello, o me voy a distraer saliéndome, o mejor me duermo, o mejor a ver qué. Pero no saciamos el hambre sigue quedando. Pero ¿verdad que si tú tienes hambre, inmediatamente corres al refri, o si andas en la calle, corres a comprarte algo? ¿Por qué no hacemos eso cuando hay un hambre espiritual? Porque no corremos a postrarnos y agarrar la palabra, o siquiera donde estés, ahí en tu carro, en el trabajo, ahí a cerrar tus ojos o como estés, decirle, Señor, te necesito. Mi espíritu tiene hambre de ti, Señor. Dame el alimento que hoy me toca, porque recuerda que el libro de Lucas 11:2 viene la oración y dice que le pidamos a Dios el Padre nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. Ese es el alimento que necesita, a eso se refiere el hambre. A que tenemos que pedir el pan nuestro de cada día, el pan que nos sacia, porque si nos acordamos de decirle, Padre, que no me falte nada en mi alacena, que no me falte nada en mi refri, dame la provisión, Señor. Así, y oramos por nuestro refri, por nuestra alacena, pero cuando oramos por nosotros, porque nuestro espíritu no nos falte el pan. Cuando es lo principal. ¿Sabes por qué a veces decimos que ya no tenemos fuerza? Porque falta que el espíritu esté nutrido. Por eso las fuerzas se acaban. Por eso las fuerzas se van. Tenemos que estar buscando cada día nutrirnos más en lo espiritual.
Yo le decía a Dios, Señor, hubo un tiempo que yo le dije, Señor, yo ya me la paso llorando. Tenía una angustia, y creo que a varios de aquí les comenté que tenía una tristeza tan grande en mi corazón que nada me hacía feliz, y me sentía tan triste que solamente quería estar llorando y llorando y llorando. Y un día entendí y dije, bueno, pero yo ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy viviendo así? Yo estoy viviendo como si estuviera de luto, y yo no estoy de luto. Hay muchas cosas por las que yo tengo que luchar aún. Hay algo por lo que yo tengo que luchar y por lo que yo tengo que saber que Dios está conmigo y que en Él soy más que vencedora. Y que aún... Y que aún mientras hay aliento de vida hay esperanza. Entonces, ¿por qué vivir en una tristeza? Pero yo había entendido que esto había entrado en mí y yo lo había permitido, y me tenía tan agobiada que yo no veía otra cosa más que solamente llorar y llorar y llorar. Pero ¿sabes qué? Era un juicio de parte de Dios en mí. También, ¿sabes por qué? Por ignorar su voz. Porque Dios nos dice qué tenemos que hacer. Porque Dios es nuestra fuerza. Cuando nuestro espíritu no está fortalecido, cuando nuestro espíritu no está lleno, ¿sabes qué? Por todo vamos a andar llorando. Y ¿sabes qué? Yo he entendido que a llorar a los pies de Cristo. Yo le he dicho, Señor, yo entiendo que yo tengo que llorarte a ti, Señor. No voy a llorarle al problema ni a la situación. Yo voy a llorar en tus pies, porque te lo voy a poner en tus manos, Señor, porque en tus manos es lo mejor que yo puedo hacer, dejarlo ahí. Y así, mira, vamos a secarnos lágrimas que hemos derramado, a veces innecesarias. Isaías 5:13. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué fue llevado el pueblo cautivo? Porque le faltó conocimiento. Si nosotros no nos ponemos a buscar el conocimiento de Jesucristo, miren, nos espera cautividad, nos espera esclavitud. Y su gloria pereció de hambre. ¿Se recuerdan en el discipulado qué significa la gloria? La gloria es la fuerza, lo dice Proverbios. Entonces dice, y su gloria pereció de hambre, su fuerza pereció. Es lo que les decía, si nosotros no estamos buscando a Dios, no nos estamos llenando nuestro espíritu, nuestra fuerza no va a haber, va a perecer, porque la palabra perecer es morir. No vamos a tener fuerzas si nuestro espíritu no lo estamos alimentando. No vamos a tener fuerzas para vencer la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre. Y mire que estos 4 juicios nos pueden vencer. Amén. Desnudez. Génesis 3:10. Desnudez 3. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué Adán y Eva tanto tiempo estuvieron en el huerto del Edén y estaban desnudos y no se apenaban? ¿Por qué? Hasta que les fueron abiertos los ojos del conocimiento, empezó a conocer la desnudez y la vergüenza. Eso es lo que significa desnudez, vergüenza, vulnerabilidad. Y ese es un pecado o un juicio que el enemigo también, o que nosotros tenemos, porque nos da vergüenza. ¿Te has fijado que te da vergüenza pasar acá al frente? Es que qué vergüenza que van a decir de mí. Es que qué vergüenza si me equivoco. Es que qué vergüenza me tocó compartir una pequeña palabra, un texto, y qué vergüenza estar en el altar. Qué vergüenza, qué vergüenza. Mira, ¿sabes qué? Este es un juicio y el enemigo lo usa para detenerte, para que tú no te levantes. Así es que si tú has sentido vergüenza y luego dices qué vergüenza pasar, hoy tú tienes que romper con este juicio. Porque todos podemos. Todos, Dios nos dio la habilidad y la capacidad para venir y tomar un micrófono y compartir una palabra. A todos, y hay personas que Dios eligió desde la eternidad para que estén aquí al frente compartiendo, pero que la vergüenza no les deja. Yo no sé cuántos de aquí han tenido sueños, y hay sueños muy recurrentes que dicen: es que me soñé que estaba desnudo.
y que nadie me decía nada y yo andaba desnudo, pero yo tenía vergüenza. Bueno, pues, ¿quién le ha pasado esto? Aquí Dios te está diciendo que ese espíritu te está gobernando y que no te permite que tú camines a donde Él te quiere llevar. Amén. Y tenemos que comprender que todo estos son juicios por el pecado, pero que nosotros tenemos que ser libres de todo ellos. Amén. Ahora, el sexto es peligro. Peligro. Son situaciones adversas, amenazas, daño o hasta enfermedades. Porque hasta por una enfermedad puedes estar en peligro, ¿sí o no? Amén. Salmo 119, 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Y aquí vemos cómo dice este salmo: mi vida siempre está en peligro. Hay enfermedades, hay situaciones, hay cosas que me hacen estar en peligro, pero mi ley siempre está conmigo porque no me olvido de ella. Y eso es lo que tenemos que hacer, que aunque estemos en enfermedad, recordarnos que está la palabra. Y que nosotros podemos ir a la palabra para buscar ahí nuestra sanidad. Porque ¿qué no dice que la palabra es viva y eficaz? Y más cortante que toda espada. Entonces, si la palabra es viva y eficaz, ¿por qué no la buscamos aun cuando estamos en peligro? Cuando estamos en alguna enfermedad. Porque luego somos de que enfermó tal persona, déjame, voy a orar por él para que sane. Y luego te enfermas tú y te vas a las pastillas en lugar de primero orar por ti como oraste por otra persona. Pero así somos. Creemos que Dios va a sanar al otro porque oramos, pero no creemos que Dios nos va a sanar a nosotros porque oramos por nosotros mismos. ¿Tú sí has orado por ti? Miren, yo le digo a la enfermedad, el jueves estuve todo el día con mi mamá, el viernes el jueves en la noche llegué a la casa, el viernes amanecí bien mal, me dolían bastante los huesos, las articulaciones me tronaban, el dolor de cabeza, muy congestionada, me dolía la garganta, todo el día me la pasé ahí en casa, no salí. Y ¿sabe qué? Lloré y le dije a Dios: Señor, yo no tengo tiempo para enfermarme. Yo voy a cuidar a mamá y tengo cosas que hacer aquí en la casa. Yo no tengo tiempo para enfermarme. En tu nombre, Señor, yo me sano. Agarré pastillas de las que ya tenía ahí, me las tomé y le dije: es tú, Señor. Y mire, Dios fue bien bueno que para el día siguiente yo ya amanecí sin ningún dolor, sin escalofríos, sin nada. Si ahorita me oigo un poco gangosa, pues nada más eso. Pero de ahí para allá no me duele nada. Porque le dije: Señor, ayúdame, Padre, porque yo no tengo tiempo para enfermarme, Señor. Yo necesito estar bien porque tengo cosas que hacer. Y ayer me levanté en la mañana y inmediatamente dije: voy a lavar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo que estudiar la enseñanza y tengo que hacer las cosas, Señor, y no me puedo enfermar. Y mire, no podemos darle chance a que el peligro nos invada. Las enfermedades también, ¿sabe qué? Llegan, pero así como llegan, se tienen que ir. Y nosotros no podemos estarle, no otro día más acostadito, porque a veces nos gusta. ¿Te has dado cuenta que te enfermas y te gusta estar acostado y te gusta pasar? Ay, no, es que me siento bien mal. Ay, no, es que me siento bien mal. Y pasan los días y te sigues y ya ni te sientes tan mal, pero ahí quieres seguirle, ¿sí o no? Ay, a ver si me dan otro día de descanso en el trabajo, porque me siento bien mal. Y no es cierto, ya ni te quedas en tu casa, te vas a la plaza o te vas por ahí a pasear, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que sacar las enfermedades. Así como llegan, así se tienen que salir. Si usted ora por alguien más que Dios lo sane, también ore por usted y en el nombre de Jesús declare sanidad y sanidad va a ser hecha. Amén. Lo mismo me pasó en el COVID. Me dio el COVID y me acuerdo que ese día me decía, andaba bien mal y me decía Dana: Ama, esta salsa sí sirve. Dije: a ver, dame para probarla. Y la probé. Dije: sí sirve. Pues traía COVID, no tenía sentido del olfato ni del sabor. Y la salsa bien echada a perder porque no olía nada. Entonces me dije: no, ¿sabes qué? Es COVID. Y teníamos ahí un ungüento que nos preparaba el pastor que teníamos antes, un preparado. Y dije: en el nombre de Jesucristo yo soy sana. Yo no voy a tenerme la enfermedad ni nada. Mire, agarré el preparado y le di unos tragos que sabía pero horrible. Y mire, para el día siguiente yo me levanté como si nada. Pero uno tiene que decidir y decir: ¿sabes qué? Yo no voy a estar en eso. Aún pueden haber diagnósticos de enfermedades y uno tiene que luchar hasta lo último. ¿Sabe qué? Porque nosotros somos más que vencedores y porque tenemos a Jesucristo, que es el Todopoderoso.
y no podemos rendirnos. Tenemos todos los días que estar luchando por lo que se presente. Nada de que, Señor, ya no puedo más. Sí puedes, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, mira, toda la fuerza la tienes. Pero busca nutrir tu espíritu todos los días. Amén. Segunda de Corintios 11:23. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. El apóstol Pablo es el ejemplo de todos estos juicios. Pasó por persecución, por tribulación, por angustias, pasó por todos, yo creo menos el de desnudez, solo que sea desnudez de ropa, pero porque él no le avergonzaba, o a lo mejor en algún principio cuando todavía no tenía el conocimiento de Cristo, que todavía no se le revelaba, pero él dice que él pasó todo esto él lo pasó, y ¿sabe qué? Fue más que vencedor. Y si ya hubo un hombre que fue de carne y hueso como tú y yo y lo pasó, ¿nosotros no lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, pero ¿sabe qué? Todo requiere de esfuerzo y de trabajo, y a veces eso es lo que nos cuesta. No nos queremos esforzar, no queremos trabajar, no queremos echarle ganitas. ¿Verdad que no? Y tenemos nosotros que cada día estar luchando por lo que ya Dios habló a nuestras vidas. El último es castigo o espada, y el significado es castigo o juicio. Isaías 1:5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué quieres que la espada o el juicio se levante todavía contra ti? Isaías le estaba diciendo al pueblo de Israel: ¿por qué todavía te rebelas? ¿Por qué todavía sigues sin escuchar la voz de Dios? ¿Quieres que se siga levantando juicio? ¿Quieres que se siga levantando? Si mira, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Todas las personas, dice, están enfermas. Y sabes que hay muchas enfermedades que no solamente son físicas, sino que son espirituales. Cuando tú y yo no buscamos al Padre, también nuestro espíritu se enferma. Y dice que el corazón está doliente. ¿A quién te he dicho me duele el corazón? Pasas algo y luego lo dices, me duele hasta el corazón me dolió. Mira, ¿por qué seguimos buscando o queriendo que venga el juicio contra nosotros? Por no escuchar la voz de Dios. Un maestro nos tiene que enseñar a salir de estos juicios. ¿Verdad que todas las enseñanzas que se nos dieron en Rudimentos 1 nos llevaron a una limpieza? Desde un principio, la palabra de Dios, que no es una forma de ver diferente las enseñanzas que teníamos antes ahora. Y estamos viendo cómo en cada lección que estamos teniendo estamos aprendiendo a ser limpios, a ser libres de todos estos juicios. Estos 7 son juicios por pecados. Isaías 1:20. Si no queréis y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si no quieres y sigues de rebelde, seréis consumidos a espada, seréis consumidos a juicio. Porque ¿sabes qué? Nuestro Dios es el Todopoderoso, Jesucristo nuestro abogado. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos portamos mal, se levantan juicios en contra de nosotros. ¿Sabes quién es nuestro acusador? El enemigo, el diablo. Y cuando tú te portas mal, haces un pecado, ¿ante quién crees que acude? Ante el juez, el Dios supremo. Y viene ante el juez y le dice: mira, él se portó así, y mira, tengo estas actas y estos decretos contra él, y me voy a levantar contra él con espada, con juicio. Pero viene ahí, ¿quién crees que entra por ti a defenderte? Jesucristo, nuestro intercesor. Y viene y dice: no, mira, pero ¿sabes qué? Mira, dale chance, mira, se portó bien, mira, yo lo voy a defender. Y viene y intercede por nosotros. Pero ¿sabes qué? No siempre va a poder ser así, porque tú y yo ya estamos teniendo un conocimiento más avanzado de que tenemos que ser libres de todo esto. Y un maestro, en su segundo propósito, es ayudarte a vencer estos 7 juicios. Amén.
Y vas a decir, pero ¿cómo los voy a vencer? ¿Cómo es que ya no voy a pasar tribulación? No, sí vamos a pasar tribulación. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús nos está diciendo, todas las revelaciones yo se las he entregado, pero confíen en mí, porque en el mundo van a tener aflicciones, tribulaciones, angustias, persecuciones, desnudez, peligro, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos, que cada maestro tiene que llevarnos a vencerlos, que la tribulación no puede vencernos, la tribulación no puede ser más que nosotros, de decir, ¿sabes qué? Estoy pasando una tribulación, algo tremendo en mi vida se presentó, no puedo más, me voy a retirar de la casa de Dios, ya no puedo seguir, siento que Dios no está conmigo. Bueno, para eso tienes un maestro, para que ese maestro te ayude a vencer esa tribulación. Y tú como discípulo puedes correr con tu maestro a decirle, ¿sabes qué? Ayúdame, estoy pasando por esto. Mira, tengo esta situación. Mira, ¿sabes qué? Siento que el peligro de enfermedad está en mí y está muy fuerte y siento que mi vida corre peligro. Ayúdame. Y el maestro te va a decir, ¿sabes qué? Mira, la palabra dice que esto que tú estás pasando solo sale con ayuno y oración. Vamos a orar 3 días y vamos a orar 3 días. Porque el maestro que no dice que los cuida y los vigila hasta que se desarrollen. ¿Tú crees que los discípulos de Jesús no pasaron situaciones y que Jesús no los ayudó? Claro que pasaron situaciones, porque tenían familias, porque tenían un antes de llegar con Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús los ayudaba. ¿Que no dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro? Esa es una situación que tenían y una situación que tenían de peligro. ¿Y llegó Jesús como maestro a ayudar a sus discípulos, sí o no? Entonces el maestro te tiene que ayudar a vencer estos 7 juicios, para que tú solo no los pases y para que tú también, después cuando te toque tener tus discípulos, tú sepas cómo ayudarlos. Porque esto se trata de un aprendizaje continuo, siempre va a ser un aprendizaje. Esto no se acaba, es aprender y aprender y aprender. Yo le decía antes al Señor, antes de que llegáramos a las enseñanzas, y que me tocaba predicar, y yo le decía, ¿ahora de qué hablo? Ya hablé de la fe, ya hablé del perdón, ya hablé de la misericordia, ya hablé de esto, ya hablé de esta parábola, de aquella. Señor, ¿ahora de qué hablo? Y yo decía, es que ya se acabó, ya hablé de David, ya hablé de Goliat, ya hablé de Saúl, ya hablé, ¿ahora de qué? Porque hablaba siempre de las historias de la Biblia, y yo dije, ya se me van a acabar, ¿de qué hablo? Pero ¿sabes qué? Porque no había una profundidad. Por eso yo preguntaba de qué voy a hablar, cuando ¿sabes qué? Hemos visto estos versículos, Juan 16 del 25 al 33, ¿cuántas veces? ¿Y cuántas enseñanzas hemos sacado de estos mismos versículos? Y son enseñanzas diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios es infinita, que no se acaba y que mira, es una revelación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y esto es aprender y aprender y aprender y aprender, ¿sí o no? Bueno, esfuérzate y trabaja en ello, porque de eso se trata. Maestros y discípulos es esfuerzo y trabajo. Tanto el maestro tiene que esforzarse como el discípulo tiene que esforzarse. Tanto el maestro tiene que trabajar como el discípulo tiene que trabajar. Y así es la vida de un cristiano. Es trabajar y es esforzarse. Amén. Entonces, el tercer punto es, el maestro te ayuda a vencer el mundo. Ahí vimos en Juan 16:28 la ruta preexistencial. Y para llegar al final de la ruta, que es regresar al Padre, tenemos que vencer al mundo. Porque dice en el punto 3, dice, otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Pero tenemos que vencerlo primero. Y ¿sabes qué? Batallamos mucho con eso. Porque el mundo nos ofrece todo en apariencia, lo más bonito, lo más cómodo, lo más agradable, lo más divertido. ¿Sí o no es cierto? ¿Has visto una reunión donde están personas en un bar bailando y brincando y todo? Y dices, mira, sí se divierten. Porque ¿sabes por qué piensas tú que sí se divierten y tú no? Porque el mundo te está llamando. El mundo te está seduciendo a que esa es la diversión. El mundo te está seduciendo a que ahí sí va a haber diversión de verdad. Pero es falso. Eso es algo falso. ¿Quiénes de aquí acudieron o antes de llegar a Cristo a una discoteca, a un lugar a bailar?
Yo creo que la mayoría, no digan que no. Ay, no, no digan que no. No. Nomás yo resulta. Pero yo soy sincera con el Padre, ¿para qué digo que no si Él me vio? Él tiene ahí los videíos grabados. Así es que también hay de ustedes. Si dijeron que no, también hay videos grabados. ¿Verdad que cuando hacíamos eso, podíamos salir y según divertirnos en esos momentos, y al día siguiente era lo mismo? ¿Había vacío? ¿Sí o no? ¿Verdad que nos sentíamos que no teníamos sentido? Es que eso es lo que el mundo te ofrece, puras apariencias, puro engaño, que al final te van a devolver a un vacío. Por eso lo importante es nosotros buscar llenar nuestro espíritu, para que aunque el mundo venga y ofrezca lo mejor, lo más bonito en apariencia, tú sepas distinguir y sepas en tu espíritu que eso es lo que no va a ti, que eso es lo que a ti lo que tú no tienes que mezclarte. Y tenemos que, el maestro, ayudar a vencer el mundo. Juan 2:15. El 18, 2:18. No, es 15. Juan 15:19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Dice que el Padre te eligió del mundo. Antes Él te eligió a ti, pero que no eres del mundo porque tú eres de allá de la eternidad. Y que tú no puedes estar apegado a lo que en el mundo hay y lo que el mundo te ofrece. La otra cita era primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Todo lo que el mundo te ofrece. Todo lo que según el mundo aparece que es lo bueno, que es para socializar, que es para pertenecer a un grupo, para que vivas feliz. Mira, no lo améis, no améis más las cosas del mundo. Dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Y todos estamos buscando el amor del Padre, ¿sí o no? No amemos al mundo. Porque en el versículo que vimos ahorita dice que Él del mundo nos eligió, aún desde el que estábamos aquí. Yo siempre le decía a Dios, y en mi mente, antes de saber de la ruta de la preexistencia, le decía, ¿cómo fue, Señor, que un día tú me viste y dijiste, la voy a elegir a ella para que me sirva? Y yo decía, ¿qué vio Dios en mí? Pero ¿sabes qué? Entendí después que no es que Dios me viera en ese tiempo, es que Dios ya me tenía separada desde la preexistencia. Es que Dios ya me tenía seleccionada y escogida para servirle. Y sé que el amor de Dios es tan grande porque aún yo estando en el mundo, dijo, la voy a sacar del mundo para darle mi conocimiento, para que en el conocimiento mío hoy yo pueda estarles enseñando su palabra. Y ese es el amor de Dios tan grande, que aún estuviéramos haciendo lo que estuviéramos, fuera lo más malo, Dios nos vio y decidió sacarnos de ahí para que le fuéramos instrumentos útiles. Y hoy tú y yo somos instrumentos útiles para su reino. Pero tenemos que aprender a vencer las cosas del mundo, todo lo que el mundo nos ofrece. Hay cosas que ni siquiera tenemos que probar porque decimos, pues es que hay culturas que sí lo hacen. Bueno, pero ¿sabes que Dios va a juzgar? Depende de cada cultura. Porque en otras naciones dicen palabras que no son groserías y aquí sí son groserías, o allá son groserías y aquí no. Yo las puedo decir. Tú sabes el significado que tienen las palabras y tú sabes lo que quieres decir y Dios sabe tus pensamientos. Entonces no nos engañemos, no amemos más las cosas del mundo por querernos sentir mejor o por querer hacer cosas que decimos, es que no es malo. Y dice, no todo me conviene. Que todo, no hay cosas que ni siquiera nos conviene ni siquiera pensar hacerlas.
Porque no todo nos va a edificar, no todo nos va a llevar a buscar a Cristo. Y mejor ni le busquemos, no amemos más las cosas del mundo, porque si amamos al mundo, el Padre no va a estar con nosotros. Y para regresar allá a la eternidad, para cumplir con la ruta, ¿sabes qué? Tenemos que dejar de amar el mundo. Porque si viene el tiempo en que Cristo viene o nos llama a su presencia, cualquiera de las dos, si no dejamos el mundo, no regresamos con el Padre. ¿Y te has dado cuenta que es dejar el mundo para regresar al Padre? Y a veces ponemos tantos pretextos para buscar a Dios. Ponemos tantos pretextos para, no, es que no tengo tiempo, no, es que esto. Hace unos días mi hermano me decía, es que ¿por qué vas a la iglesia si Dios está en todas partes? ¿A poco Jesús hizo iglesias? Y yo le decía, sí hizo iglesias, pero su mente no comprende aún. Yo sé que Dios tiene el tiempo, pero así como Él hay muchas personas que están pensando que no necesitan venir a una iglesia para escuchar de Dios o para que Dios esté con ellos. Déjame decirte que sí necesitamos una iglesia, porque necesitamos ser edificados. Si andamos solitos, si no tenemos una autoridad, porque entonces Dios, ¿para qué creó la autoridad? ¿Para qué creaba Dios si todo lo que está en este mundo fue creación de Dios, sí o no? Y permitido por Dios, sí o no. Entonces, ¿para qué creó Dios una autoridad si nosotros no la vamos a seguir? Si nosotros no le vamos a obedecer. En primer lugar, nuestra primera autoridad pues es Él. Entonces, hay gente que está en el mundo allá afuera con ese pensamiento que no necesita venir a una iglesia porque Dios está en todos lados. Pero ¿sabes por qué? Pues porque el príncipe de este mundo les tiene el entendimiento cegado, haciéndolos pensar y haciéndolos creer que Dios está en todos lados. Cuando sabes que esas personas necesitan sujetarse y necesitan venir y entender que hay enseñanzas, que hay rudimentos que tienen que tener para que su vida sean libres, para que sean limpios, para que sean agradables delante de la presencia de Dios. Porque por pensar que Dios está en todos lados y no venir a una iglesia, aman el mundo. ¿Sabes por qué aman el mundo? Porque hacen todo lo que el mundo les ofrece. Porque es más cómodo decir, Dios está en todos lados, ¿para qué voy a la iglesia si ahí me prohíben todo? Aquí no prohibimos nada. ¿O a quién de aquí se le ha prohibido algo? No. Entonces, el Espíritu Santo es el que te va a indicar lo que te es correcto y lo que no es correcto. El que te va a enseñar lo que puedes hacer y no puedes hacer. Pero de una prohibición no hay. Y eso es lo que nosotros, como maestros que estamos siendo preparados, tenemos que llevar a los que están allá afuera perdidos. Enseñarles que tienen que venir a una iglesia para que aprendan los estatutos, las normas y las leyes y los mandamientos que Dios dejó escritos. Pero también, ¿sabes para qué? Para que tengan los secretos y los misterios que Dios nos quiere revelar. ¿Cómo le va a ser revelado un secreto o un misterio a alguien que dice que Dios está en todos lados y que no necesita venir a la iglesia? ¿Verdad que no se puede? Entonces nosotros necesitamos entender que ya fuimos vistos y elegidos por Dios desde la preexistencia, traídos a este mundo para cumplir un propósito, dejar este mundo y volver al Padre. Y que en el caminar de la ruta se necesita la voz de Dios para poder llegar de un punto a otro. Si no tenemos la voz de Dios, no vamos a poder llegar. Pero también sabe que necesitamos vencer estos 7 juicios y al final vencer el mundo. Porque Cristo ya lo venció. Dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si Él ya lo venció y nosotros somos sus hijos y Él hace todo por nosotros, ¿cree usted que nosotros no lo podemos vencer? Solo es cosa de esforzarse y trabajar. 2 cosas que no queremos como hijos de Dios. Queremos que todo sea aquí en la mano, que todo sea instantáneo. Amén. Hay un ejemplo de un discípulo que se separó. Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. ¿Quién se separó? Demas. Hay un espíritu que te separa. ¿Sabes qué? Luego dicen, es que como que yo con este maestro no me llevo. Es que como que yo con este maestro no me siento a gusto. Es que hay un espíritu que dice que se llama Demas para que desampare a sus maestros. Porque Pablo era su maestro. Pero les está diciendo, él me desamparó.
Porque ¿sabes qué? Que maestro y discípulos tienen que llegar a una unidad. Tienen que llegar a una unidad donde el maestro cuide a su discípulo y el discípulo le sea fiel a su maestro. Y es como Jesús amó a sus discípulos y después sus discípulos amaron a Jesús. Eso es como se tiene que llevar un maestro con un discípulo. Y viceversa, discípulo a maestro. ¿Y lo estamos logrando? ¿Está habiendo esa comunicación, esa interacción entre maestro y discípulo? Porque los maestros, ¿sabes qué? Tenemos un gran compromiso delante de los ojos de Dios, el enseñarle a nuestros discípulos de fidelidad, el enseñarle a nuestros discípulos, ahora sí que de tener disciplinas. Y el maestro tiene que enseñarle a sus discípulos que tiene que ser fiel, que tiene que ser leal. Acuérdense que vimos que de los 12 uno se fue. Y que pueden haber discípulos que van a salir, sí, pero sabes que los que Dios te dé y los que Dios te haya dicho que son tuyos, tú guárdalos y cuídalos hasta que se desarrollen. Ayúdales a escuchar la voz, ayúdales a vencer los 7 juicios y ayúdales a vencer el mundo para que un día ellos puedan regresar al Padre. Y sabes qué, cuando tú vayas delante de la presencia, tu maestro te diga a Dios, bien, buen siervo fiel, en lo justo, en lo poco fuiste justo, en lo mucho te pondré. Fíjate que todo lo que nosotros hagamos tiene una recompensa de parte de Dios. Y si nosotros somos fieles como maestros, créeme que Dios hará cosas grandes y sorprendentes. Pero nosotros tenemos que esforzarnos mucho más, cada día mucho más, en lograr que los discípulos sean fieles, en lograr que los discípulos empiecen a escuchar la voz de Dios. Yo sé que todos aquí ya han tenido destellos de la voz de Dios, porque todos han tenido una revelación en algún escrito, en algún texto de la Biblia, han sabido lo que dice, han sabido descifrarlo. Ese ya es un destello. El que ha tenido un sueño, el que ha dicho, sabes que ahora comprendo las escrituras, lo que antes no comprendía, ahora lo comprendo. Ese ya está teniendo un destello. ¿Sabes qué te falta más? Esforzarte, trabajar más, cumplir con tus disciplinas, cumplir con los retos y trabajar y trabajar y trabajar más para ver la gloria de Dios. Porque un día que fuiste una semillita, se va a llegar el tiempo que se hace ese árbol, ese varón o varona esforzado que va a tener sus frutos y sus frutos van a permanecer. Pero se requiere de un gran trabajo y de un gran esfuerzo. ¿Y estás listo? Todos aquí estamos capacitados y estamos preparados para hacerlo. Dios habló que somos de la tribu de Isaacar y que somos esos entendidos que buscan la palabra. Y si tú ya comprendiste y te atesoraste y te ataste esto en tu cuello, créeme que tú sigues esforzándote y vas a ver su gloria. Y nunca te rindas, no pienses, es que no le estoy entendiendo, es que no comprendo. Mira, que las fuerzas Dios te las da, pero tú sigue luchando y sigue buscando. Me dio mucho gusto también ver pasar a la mamá de Rubén que pasa por sus retos. Miren, todos tenemos que pasar por un reto, todos tenemos que esforzarnos. Es un pequeño esfuercito que hacemos, el de los retos, pero que a la larga va a traer una recompensa, porque las disciplinas traen recompensa, no solamente en nuestra vida física, porque el que seas disciplinado también te trae recompensas, sino también en nuestra vida espiritual, porque hay premios, hay logros, recompensas que Dios te va a dar porque tú seas fiel en tus disciplinas. Así es que, iglesia, yo te invito a que cada día estés buscando más la sabiduría y el conocimiento de Dios, que cada día busques más alimentar tu espíritu, que cada día esa semillita que eres vaya tomando más agua, que es su palabra, para que te conviertas en ese árbol, en ese varón y varona que Dios hizo en ti, porque yo te veo como un varón y como una varona. Sé que Dios le va a levantar esta iglesia para que vaya por muchos perdidos que están allá afuera, y no para traerlos en emociones, sino para enseñarles.